Vamos a iniciar la grabación. Perfecto. Como bien les dije, entonces, este ramo se llama Recursos Comunicativos para la Producción de Textos, ¿ya? La primera clase, o la primera unidad en realidad, dice que se llama el mensaje escrito y su contexto. Les voy a mostrar el programa. Ustedes me avisan, por favor, por el chat si ya se está proyectando, si se ve o no se ve. Ahí ustedes, ya, perfecto. Este es el programa que está en aula virtual, ¿ya? Si ustedes tienen la suerte de tener acceso y pueden ingresar, yo ya dejé todo lo de la unidad número 1, ya está en el aula. Ustedes pueden acceder a este programa, ya que tiene las fechas de las evaluaciones, los porcentajes, tiene la división de las unidades, tiene los objetivos, obviamente, del ramo, y yo quiero mirar rápidamente, quiero mostrarles a ustedes no esta parte que en realidad es como bien inentendible en algunos casos. Yo quiero que nos vayamos a lo concreto, como decía en realidad mi abuelita, 2 cucharadas y a la papa. Vamos a lo importante, ¿verdad? Lo que a ustedes les importa. Aquí está, el tema de las evaluaciones. Como yo les explicaba, este es un ramo que tiene por función entonces entregar recursos, enseñarle algunos recursos en torno a la escritura académica, considerando, como bien muchos de ustedes me mencionaron, que es complejo el primer año, sobre todo el primer semestre, enfrentarse a este tipo de escritura, ¿ya? Ahí después vamos a apelar el colegio y todo lo que el colegio en realidad nos debería entregar y que no pasa por un montón de cosas, pero que de repente no recibimos, ¿verdad?, una formación como debería ser, ¿no? O no nos prepara de la mejor manera para enfrentar estos elementos evaluativos en la universidad. Bien, este ramo se divide en 3 unidades, ¿ya? La unidad 1, que se llama el mensaje escrito y su contexto, la unidad 2, y muchos de ustedes quizás lo van a agradecer enormemente, la unidad 2 es normas de producción académica, vamos a enseñar APA, y tengo la duda, porque leí por ahí que hay alguien de enfermería. Yo sé que enfermería es una carrera que funciona con otras normas académicas, ¿ya? Trabajan con Vancouver. Lo voy a ver, voy a conversar con mi coordinador en este minuto después de la clase, porque a las personas de enfermería, si es que no es una sola, tengo que enseñarles otra norma, ¿ya? Así es que eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos dentro de esa unidad. Y la unidad número 3 que se llama el ensayo situado, ¿ya? Ahí están las 3 unidades. Cada unidad va a tener sus propias evaluaciones. Y bueno, acá tenemos entonces la primera prueba, es una prueba escrita, ¿ya? Y para esta prueba escrita vamos a estar trabajando literalmente todas las clases de la unidad 1, así es que va a haber muchísima preparación. Está fijada para el 11 de septiembre, pero yo nunca doy una fecha de un solo día, siempre habilito las pruebas a lo menos 3 días. Entonces, en este caso sería del 11 al 13 aproximadamente, ya para que no se asusten. Sobre todo considerando que el 11 de septiembre es una fecha bien especial, entonces dependiendo de dónde vivamos, quizás podrían haber algunas manifestaciones, qué sé yo. Entonces vamos a ver bien el tema de la fecha, pero generalmente las evaluaciones yo las habilito por más de un día, para que no se asusten por el tema de la conectividad, por el tiempo, por un montón de cosas. Yo prefiero abrir un margen de tiempo para las evaluaciones. Entonces, tenemos esa prueba escrita número 1, luego esa es la única evaluación de la unidad 1, luego pasamos a la prueba de la unidad número 2, que también es una prueba escrita. Esta prueba tiene una particularidad que es que se desarrolla mediante aula virtual, ¿ya? Se marcan alternativas, eso es todo lo que tienen que hacer, y luego se envía la prueba. La parte importante que yo les tengo que señalar acá, y que les voy a volver a repetir en su debido momento, es que para esta prueba existen dos intentos, es decir, si la primera vez no me fue muy bien, porque el aula virtual les va a lanzar la nota de manera inmediata, tengo la posibilidad de repetirla, ¿ya? A mí lo que me interesa, por sobre todas las cosas, es que ustedes aprendan, ¿ya? El tema de la calificación para mí es un número, lo que yo necesito saber es que ustedes estén aprendiendo. Eso es lo que a mí me deja tranquila. Por lo tanto, en este caso, esta prueba que es tan técnica, se les habilita la opción de darla de nuevo, ¿ya? Esa también tiene, bueno, tiene una validez de un 20%, luego vienen las evaluaciones de la unidad número 3, y digo evaluaciones porque son más de una primera parte que es una planificación de un texto, es bastante sencilla esta evaluación, también vamos a trabajar durante clases para poder rendir en la evaluación en las mejores condiciones posibles, y luego viene la evaluación integrativa, ¿ya? Aquí la integrativa originalmente hablando se divide en 2 partes, una parte escrita y una parte oral, ¿ya? Ahí los de derecho a lo mejor tienen, no sé si de este año, pero
Usualmente los de derechos tienen muchas evaluaciones en torno a la oralidad. No sé si el semestre pasado, perdón, lo pudieron ensayar, experimentar en alguno de los ramos. Es bien difícil bajo estas condiciones, por lo mismo, eso de la oralidad está bien entre paréntesis. Mira, ahí ya Marión me está diciendo que no. Es que es muy difícil evaluar la oralidad en estas condiciones. Esa evaluación está entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque ustedes saben que las políticas públicas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, existe una preocupación súper inminente en que volvamos a clases, ¿ya? La universidad, en este caso, yo voy a hablar por esta universidad en específico, no ha entregado ninguna información oficial sobre el retorno a clases. Lo único que yo sé y que me llegó en un comunicado oficial es que vamos a iniciar el semestre bajo la modalidad online. Eso fue lo que se dijo. No han dicho si eso se va a mantener, si no se va a mantener. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir a futuro. Entonces, lo que sí sabemos es que la integrativa, la parte escrita va. La parte oral no lo sabemos. Eso se va a confirmar con el tiempo. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que no se va a ejecutar. El semestre pasado no lo pudimos hacer y yo creo que este semestre quizás tampoco. Así es que pensemos en la integrativa como un ensayo, la escritura de un ensayo, sin aún la posibilidad de defender ese ensayo oralmente, que en el fondo es hacer una exposición en 5 minutos y tampoco es algo tan macabro. Bien, eso es el ramo. La verdad es que este documento ustedes lo van a poder mirar con mayor detención cuando puedan ingresar a aula virtual. Yo ahora voy a volver a compartir la presentación, que también está en el aula. Ya, yo antes de ayer estuve dejando todos estos documentos en aula virtual. Y voy a detener mi video para poder procurar una mejor conexión y más estabilidad en la plataforma. Bueno, como ustedes ven ahí entonces, la unidad se llama El mensaje escrito y su contexto, y el nombre de la clase lleva por título Escritura en la formación académica y la generación de conocimientos. Es bien poético el nombre porque, bueno, ahí más adelante van a entender por qué. Entonces vamos a iniciar, y para esto yo necesito que ustedes igual vayan retroalimentándome, porque de esta manera también yo puedo ir conociendo cuál fue su experiencia, ¿ya? Porque esta primera clase es introductoria, lo que hacemos finalmente es entender y principalmente yo diría diferenciar la escritura académica de la escritura que nosotros aprendimos a desarrollar en la escuela. ¿Ya? Ahí también me pueden ir comentando por el chat si salieron de la escuela hace poquito, si en realidad salieron hace más tiempo, si se dieron un par de años sabáticos, o bien salieron de la escuela e ingresaron a la universidad de manera inmediata. Eso también me lo pueden comentar por el chat. Lo cierto es que a mí me gustaría primero que me contaran cuál es la experiencia que tuvieron en la escuela con la escritura. Por ejemplo, es típico, pucha, profe, sabe que yo en realidad no tuve un profe de lenguaje muy bueno, entonces no aprendí mucho a escribir. O no, en realidad es como que nos prepararon con puras pruebas de alternativa onda PSU, porque ese es el estilo de algunos colegios. Sin embargo, hay otras personas que tienen re buenas experiencias porque tuvieron profes no solamente de lenguaje, sino de historia, filosofía y de otros ramos también humanistas, en los que en realidad sí se aprovechaban las instancias de desarrollar la escritura. Ahí estoy leyendo el chat, dice Fernanda, dice, era muy buena realizando informes realmente. Fernanda, ¿qué tipo de informes? Si me puedes aclarar ahí, de filosofía, perfecto. Bueno, aparte de Fernanda, si también pueden ir comentando el resto de los compañeros, qué experiencias tuvieron en torno a la escritura. Tatiana dice, yo estudié en un técnico y tuve que aprender a redactar porque me hacían hacer informes de investigación, creación de empresa y muchos contratos. Te entiendo perfectamente, yo estudié en un colegio técnico también y tuve un ramo de redacción, así que yo siempre he dicho que una de las cosas que yo más voy a agradecer del colegio va a ser eso. Bien, muchas gracias Tatiana, Fernanda. El resto también puede ir comentándome qué experiencia tuvo en torno a la escritura. Y también vamos a ir respondiendo la otra pregunta también paralelamente, ¿qué dificultades enfrentamos en el proceso de escritura? Si ustedes quieren situarlo en el semestre anterior, por ejemplo, qué dificultades tuvieron al momento de escribir, sería ideal. Vamos a ir haciendo como un análisis del semestre pasado en torno a la escritura. Sigo leyendo el chat. Dice Camilo, no fue muy buena porque estaba en un colegio científico humanista y me fui por el lado de las ciencias y matemáticas, así que no tuve mucho informe.
Geraldine dice, gracias al propedéutico previo a la universidad, tuve un poco más de preparación. Axel, yo igual estudié en un técnico y tuve que aprender a realizar informes relacionados a la minería. Bueno, Camilo ahí después termina de sellar diciendo que no tuvo mucha formación en torno a la escritura. Bueno, y entonces ahora hagamos la evaluación del semestre pasado. Pues, ¿cuáles fueron las dificultades que tuvieron que enfrentar en el proceso? ¿Cuáles fueron? Chiquillos, sí, hay personas que tienen el micrófono activo y no quieren intervenir en la clase, les voy a solicitar que lo apaguen porque se escucha ruido ambiente. Bueno, dice Fernanda, en mi caso era humanista en media y tuve profes muy buenos que me ayudaron bastante en la redacción, disertaciones y cosas así. Marión dice, no muy buena, estudié en un colegio científico humanista, aunque estaba en el plan humanista, el colegio no preparaba mucho la escritura. Bien, gracias por todas las personas que han podido compartir su experiencia en torno a la escritura y claro, yo todavía soy profe de liceo y también hago, no sé si me da culpa, yo diría que sí, porque, claro, muchas veces nosotros los profes nos vemos como un poco, ¿cómo diríamos?, presionados por cumplir con ciertos contenidos, el currículum y el programa. Y claro, uno muchas veces va dejando, como que va priorizando algunas cosas, ¿no? Y generalmente los profesores de lenguaje a veces priorizamos la comprensión de lectura y vamos dejando de lado la escritura y más de lado aún la oralidad. Y estoy segura que eso es lo que le pasa a muchos de los profesores, que vamos priorizando algunas cosas en torno al tiempo también, porque el tiempo es bien apremiante. Entonces, lo que va a suceder en la escuela es que precisamente eso, generalmente se le da relevancia a otro tipo de habilidades y la escritura va quedando un poquito de lado, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos a la universidad? El primer año sobre todo, primer semestre, semestre 1. ¿Qué dificultades vamos enfrentando en torno a la escritura? Ahí Geraldine dice, el primer semestre se me dificultó la parte de estructura del texto. Luego dice Bastián, el año pasado cuando estuve en cuarto medio en los electivos de lenguaje historia y filosofía, me prepararon súper bien mis profes. Camilo dice, los ramos de mi carrera, al ser mayormente prácticos y debido a la contingencia, me han hecho hacer muchos informes y portafolios. Igual me complica mucho realizar dichas tareas. Fernanda dice, los informes en la universidad son bélicos. Me gustó mucho tu calificativo, Fernanda. Sí, en realidad el primer año en la universidad es bastante bélico, es bien satánico. Eh, bueno, yo les quiero contar que yo estudié pedagogía también en La Silva, por lo tanto es mi alma mater la universidad. No es que tenga tatuado ahí al cardenal, pero existe, digamos, esto en común que comparto con ustedes, que es saber lo que significa un primer año de universidad en La Silva Enríquez, independiente de la carrera que ustedes estudien. Siempre el primer año y el primer semestre se hace difícil, y se hace difícil porque la escuela, ¿verdad? La función de la escuela muchas veces, y aquí vamos a entrar en una discusión eterna que no tiene todavía ninguna solución al respecto, que es ¿para qué nos prepara la escuela, verdad? ¿Cuál es el objetivo que tiene la escuela hoy día? Y eso nos lleva como a pensar en cuestiones más profundas en torno a cuál es el objetivo del ministerio, del Estado, ni siquiera del ministerio, sino que del Estado chileno, en la formación de nuestros jóvenes, ¿cierto?, en los liceos. Entonces nos vamos dando cuenta que la educación chilena, y nosotros, esto no es secreto para nadie, ¿verdad? Existe tanta inequidad, existe tanta desigualdad en torno a lo que aprende uno y aprende otro, que efectivamente va a haber gente que va a llegar mejor preparada que otra, ¿ya? Porque no existe, digamos, una preparación homogénea, sobre todo considerando el tema de la escritura. Y por ahí algo, Fernando dice, en mi liceo pasaba en paro y toma. Por supuesto que sí, también el contexto histórico como que va eh, marcando, ¿cierto? El desarrollo de esos aprendizajes. Ahí van a cachar inmediatamente cuántos años tengo, porque yo estaba en cuarto medio en el 2006, ¿ya? El 2006 fue un año súper importante en educación, fue la primera revolución pingüina, la única. No fue la única, el 2011 hubo otra, pero digamos que fue la primera rebelión estudiantil de secundaria de esta era, digamos. Hubo otras, pero digamos que esa fue como la más importante y
yo me acuerdo de haber estado, yo estudié en un colegio con número de la comuna de Santiago, y en ese colegio nosotros estuvimos en paro 7 meses en cuarto medio, entonces ustedes comprenderán que mis profesores en 3 meses que quedaron a disposición no iban a hacer milagros conmigo, po, ni con ninguno de nosotros. Entonces, era complicado poder desarrollarse en ese contexto. O sea, yo hice preu, pero digamos que tampoco existía tanta regularidad ni tanta responsabilidad en asistir a clase, en hacer los ensayos. Eh, yo creo que a mí me fue relativamente bien porque me preparé años anteriores para la prueba, pero efectivamente en ese año que fue como de tanto revuelo social, no hubo una preparación muy rigurosa que digamos. Tampoco el colegio pudo hacer mucho porque, como bien decía alguien por ahí, pasó en paro. Entonces, el contexto social, ¿verdad? Cultural, por supuesto que también va definiendo estas desigualdades o estas diferencias de preparación. Entonces, me interesaba conocer con ustedes, o sea, sí, junto a ustedes la experiencia que tenían, porque en definitiva, este ramo muchas personas piensan que va a ser macabro, que yo los voy a torturar ahí con el tema de vamos escribiendo bien, y la verdad es que no, o sea, mi misión, y como yo les dije, el objetivo que yo me propongo todos los semestres es que a lo menos salgan preparados con algunas herramientas. Las personas que logran aprenderlas todas y que pueden aplicarlas todas, genial. Uno tampoco se tiene que sentir mal si no logra aprender el conjunto de cosas que uno espera en un ramo, ¿verdad? Porque todos los procesos son distintos, pero a lo menos hay una base, una estructura base de recursos que yo me propongo que ustedes aprendan. Entonces, para comenzar, y esto solamente es como una especie de introducción, ¿cierto? Nosotros sabemos que si hay algo base que me permite desarrollar la escritura, también está ligado al tema de la comprensión de lectura. Y ahí por el chat ustedes me pueden comentar quiénes tienen por hobby leer, porque, o si están acostumbrados a leer de manera habitual, antes de la universidad me refiero, ¿eh? Porque yo sé que cuando uno ingresa a la universidad todos los ramos tienen una bibliografía base, pero antes de la U, si ustedes se dedicaban a leer algún tipo de literatura, o si les gustaban los mangas, literatura gráfica, en fin, Wattpad, hay muchas personas que son muy fans de Wattpad, yo escribo de repente en Wattpad. Y bien, estoy leyendo algunos mensajes del chat. Claro, ahí dice, por ejemplo, yo leo cómics y mangas, Cristóbal. Yo vi algo parecido, dice, salí el 2011 del colegio y estuve 6 meses en paro. Ahí yo estaba trabajando ya, llevaba un año trabajando en el Instituto Nacional y evidentemente casi no hice clases ese año yo ahí. Bien, Marión dice Wattpad, claro, me encanta leer, perfecto. Ah, entonces hay desarrollo de la lectura, uno siempre va a leer cosas que les parecen interesantes. Hoy día las redes sociales también nos invitan a leer cosas, digámoslo, por ejemplo, los mismos memes, que a lo mejor el contenido de texto es poco, pero cuando ustedes leen el texto y lo relacionan con la imagen y entienden digamos, el chiste que implica el meme, eso también son procedimientos de comprensión de lectura. Por muy insignificante que se vea el producto, digamos, en serio, hacer un meme implica, o uno tiene que pensarlo un poco. Entonces, y eso lo permite obviamente el desarrollo de la lectoescritura. La producción de textos se va a ver estrictamente ligada también al desarrollo de habilidades de comprensión. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que tiene por costumbre leer va a tener más facilidades para escribir. Eso es algo que dicen todos los estudios, que está como firmado, ¿verdad? Entonces la lectoescritura, dice acá, nos abre las puertas a la información y a la formación, que son dos cosas distintas. El hecho de, por ejemplo, yo saber leer, y esto es algo que a lo mejor ustedes dirán, pero ¿cómo hoy día existe gente que no sepa leer? Existe gente que todavía no sepa leer. En Latinoamérica, de hecho, hay informes que todavía se dedican a hacer como un catastro de las personas que son analfabetas aún en esta era. Y obviamente si yo no sé leer, no tengo acceso a información o tengo acceso a muy poca información. Leer nos abre las puertas de la información y obviamente de la formación. En este caso, por ejemplo, ustedes se están formando académicamente hablando. Mejora la concentración, la reflexión y la expresión. La lectoescritura, eso es lo que hace, ¿ya? Me ayuda a concentrarme, me ayuda a reflexionar y a expresarme de mejor manera. Se nota cuando una persona lee porque tiene o maneja un vocabulario más amplio, se desempeña con más soltura a lo mejor en algunas actividades, etcétera. Entonces nos entrega algunas herramientas la lectoescritura. Impulsa el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, por supuesto, ¿verdad? De hecho,
yo soy súper buena para hablar sola. Ustedes de repente, no sé, si nos viéramos en persona y yo no me doy cuenta que ustedes están cerca de mí, lo más probable es que me pillen hablando, porque yo soy de esas personas que habla sola todo el tiempo. No sé si a ustedes les pasa, ahí me pueden comentar, a lo mejor el encierro también fomenta mucho esta cuestión de hablar solo, pero eh, uno desarrolla el pensamiento en forma de lenguaje. Cuando uno dice, oh, es que estoy pensando en voz alta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy como conversando conmigo mismo, estoy haciendo un soliloquio o un monólogo, ¿cierto? Donde me expreso, pienso, etcétera, o me organizo. Hablar solo te permite también como ser más consciente de las ideas que van pasando por tu cabeza, entonces tiene como una lógica bastante profunda el tema de hablar solo. Pero lo cierto es que la lectura, ¿verdad? También nos ayuda a eso, nos ayuda también a la imaginación, a la creatividad. Eso es una cuestión evidente. Mientras más, sobre todo las personas, por ejemplo, que me están contando ahí que leen manga, yo también he leído algunos mangas. He leído y estoy leyendo todavía ahí virtualmente un manga. Y los mangas también, pues nos ayudan a ir estructurando ideas, ¿cierto? Pese que es como texto e imagen, también nos permite desarrollar la imaginación e ir pensando, ¿verdad?, en la escena que me aparece ahí en dibujo y también me voy imaginando entonces los diálogos de los personajes, etcétera. Y por último, la lectoescritura es la herramienta de aprendizaje y desarrollo por excelencia. Y esta es una cuestión con la que yo me quedo hoy día. La lectoescritura es la herramienta, no dice que es una de muchas, dice que es la única herramienta de aprendizaje y desarrollo por excelencia. Yo puedo aprender por otros métodos, por supuesto. Hay personas, por ejemplo, que escuchando música, escuchando algunos sonidos, aprenden. Hay otras personas que con mirar solo imágenes aprenden, pero el aprendizaje por excelencia se hace por medio de la lectoescritura. Es decir, cuando yo leo y escribo, estoy desarrollando patrones de aprendizaje mucho más sólidos que por otros medios. Y aquí esta tabla o esta imagen que se ve como un poco aterradora es solamente para que ustedes vean la cantidad de tipos de texto que existen. Por eso que necesitaba saber qué carreras teníamos aquí en el grupo, porque eso va a determinar también el tipo de texto y el tipo de lenguaje que ustedes vayan desarrollando a lo largo de los años. Por ejemplo, leí por ahí que hay varios de la carrera de Derecho. En Derecho, por ejemplo, en el ámbito jurídico, ustedes van a tener que enfrentarse a la lectura de leyes, de sentencias, de contratos, de sumarios, y asimismo van a tener que ir redactando también ciertos documentos con cierto lenguaje técnico, que eso es algo muy importante también. Cada disciplina tiene un lenguaje técnico, y ese lenguaje técnico, obviamente, uno lo va aprendiendo con los años. En primer año siempre es muy difícil porque estamos como adaptándonos a este nuevo lenguaje. Recién estamos aprendiendo como los conceptos clave, ¿verdad? De cada ramo. Se vuelve difícil porque los textos tienen también un lenguaje complicado, entonces como que uno a veces se enfrenta a un texto y dice, no entendí nada. Pese a que a veces uno tiene como, uno como que lee habitualmente, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que lee de Wattpad o lee novelas o lee manga, cuando se enfrenta a un texto de la carrera y no entienden o les cuesta mucho entender, uno dice, oye, pero pucha, yo leo, habitualmente yo leo, pero estos textos no sé por qué no los entiendo. El hecho de que no los entiendan pasa primeramente por el vocabulario técnico, ¿ya? Eso yo les quería comentar. Es un vocabulario que aprendemos nosotros en la medida que nos vamos formando. Y dependiendo del ámbito que yo estudie, ¿cierto? Se van a ir desarrollando algunas prácticas discursivas o tipos de texto, y cada tipo de texto también va a tener su propio lenguaje. Así que por eso que es importante el tema de la estructura de los textos. Y aquí vamos a apelar un poco el colegio, ¿ya? Por eso que yo les decía que vamos a entrar en un ratito de pelambre, porque es muy distinto escribir en la universidad a cómo lo hacíamos en el colegio. Ahí varios por el chat me dijeron que efectivamente habían diferencias en la preparación. Algunos que llegaron como súper bien preparados, otros que en realidad sentían que el colegio no los preparó del todo bien para poder enfrentar la universidad. Y aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo que va dejando claro cuáles son estas diferencias, ya que el colegio de repente no nos entrega en función de lo que deberíamos aprender nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer elemento. Dice, la educación media exige a todos los estudiantes que retomen la información que ha sido proporcionada por los profesores, ¿ya? Mientras que la educación superior exige que los estudiantes busquen información confiable y de manera autónoma. O sea, los profesores, ustedes, por supuesto, en todos los ramos les entregan una bibliografía base y les dicen, mira, estos textos son los que vamos a trabajar en el semestre.
Pero cuando a ustedes les dan trabajos, les dicen, bueno, el tema que tienen que investigar es este, y ustedes vean, ¿verdad?, cómo o qué tipo de texto es el que puede sustentar esa investigación. Entonces, en este ramo lo que vamos a hacer también es precisamente identificar cuáles son las fuentes confiables de información. Aquí abajito aparece un recuadro donde aparecen varios nombres medio raros, ¿verdad? Aparece Dialnet, Redalic, aparece Medline, Eric, ¿verdad? Que son algunos sitios web de revistas, ¿ya? Revistas científicas. El hecho de que sean revistas científicas no significa que solamente escriban, no sé, gente ligada a la biología, física, química. Significa que todas las disciplinas, en derecho, en sociología, en las pedagogías, en enfermería, se desarrollan textos académicos, como por ejemplo el ensayo, como por ejemplo el artículo de investigación científica, más conocido comúnmente como paper. Estas revistas lo que hacen es tomar estos tipos de textos emanados de las distintas disciplinas y las publican, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando yo tengo que investigar, aquí ustedes tienen 4 fuentes súper confiables para sacar información. Y a esta yo le tendría que sumar la Cielo. ¿Ya? No sé si la conocen, se las voy a escribir por el chat porque se escribe ese Cielo, así, como lo estoy escribiendo en el chat. Y La Cielo también es una revista que reúne artículos indexados, revistas indexadas, y las publica. Ahora, ¿por qué se dice que esas son fuentes confiables? Porque existe un grupo de expertos que valida la publicación de esos artículos. O sea, no es llegar y publicar. A mí me tienen que autorizar para hacer esa publicación. Entonces, una de las cosas que más nos cuesta es precisamente desarrollar esa autonomía, que ustedes sepan dirimir, pucha, esta información me sirve, será seria. Eh, ¿Cómo yo evalúo que este sitio web no es, en términos bien coloquiales, chanta, y este sí? Por ejemplo, y más adelante lo vamos a ver en la segunda unidad, vamos a desacreditar la Wikipedia. Yo sé que nos va a doler en el alma, porque Wikipedia fue nuestra fuente de salvación a lo mejor por mucho tiempo, pero en este ramo vamos a aprender que Wikipedia no siempre nos va a entregar la mejor información, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, la primera diferencia que existe entre la educación media y la universidad, que hay una diferencia en el trabajo autónomo, ¿ya? Segunda diferencia, en la educación media se espera que los estudiantes reproduzcan o repitan el conocimiento en la gran mayoría de los ramos, ¿verdad? Uno siempre tiene profes que son excepción, ¿verdad? Que hay profes que de repente se preocupan porque uno desarrolle el pensamiento crítico, la resolución de problemas, como desarrollar aprendizaje realmente significativo. Pero también hay un grupo de profesores que lo único que espera es que ustedes reproduzcan lo que él enseña en clase, ¿cierto? Eh, Muy conductista esa forma de enseñar. En cambio, en la universidad se espera que los estudiantes sean capaces de hacer una serie de ejercicios cognitivos que son complejos. Por ejemplo, analizar, criticar, aplicar el conocimiento en contextos específicos. Eso la escuela lo debería hacer, pero nosotros sabemos que no es la realidad. ¿Ya? Esa realidad, y si ustedes ahí me pueden ir complementando en el chat, quienes tuvieron la posibilidad de tener profesores que realmente se preocuparan por desarrollar la capacidad de analizar, de reflexionar, de aplicar conocimiento en un contexto específico, sería bonito que me lo comenten porque siempre es bueno ir retroalimentando las buenas prácticas. Pero en general lo que ocurre es que en realidad el colegio es como una especie de máquina que prepara para ciertas pruebas estándar, el SIMS y la PSU, ¿verdad? Entonces, la enseñanza media se usa, la escritura se va a usar como medio de registro y control. Y aquí también ustedes me pueden comentar por el chat, ¿a cuántos les ponían nota por el cuaderno? ¿O les revisaban? ¿O les ponían un timbre? ¿Les ponían una firma? Para ver si escribían o no escribían el contenido que el profesor pasaba. Si me pueden comentar por el chat, por favor. Ahí decía Axel Geraldine, Marión, ya, hay varios, Fernanda también. ¿Se dan cuenta? Si se fijan, el hecho de que a ustedes le hayan puesto un timbre, una marca, una firma, nota por el cuaderno, ahí Tomás, María Ignacia también me cuentan que vivieron esa experiencia con el tema del registro. Eh, Tomás dice, nunca tuve buena nota en eso. Alejandro cuenta, una vez me pusieron un 6-7 porque lo único que me faltó era mi nombre en el cuaderno, claro. Pero si se fijan, el 6-7, ya, vamos a tomar el ejemplo de Alejandro. El 6-7 que le bajaron esas 3 décimas por no tener el nombre. Eso
será, a ver, ese 6-7 reflejará la competencia o las habilidades que tenga Alejandro en torno a la escritura. Yo creo que no, ¿cierto? Y ahí también Marión dice no, porque en la escuela la escritura es como sinónimo de castigo, por eso que también la gente es muy reticente a escribir. Eh, Se toma como medio de registro y de control más que, como lo trabajamos en la universidad, como una herramienta de aprendizaje, y eso es una cuestión que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, hoy día, y yo creo que ustedes este primer semestre lo tienen que haber corroborado con creces, el tema del resumen escrito o los mapas conceptuales o los mapas mentales, los esquemas, las tablas de resumen, comparativa, etcétera, son insumos súper importantes para estudiar. Yo no sé qué método usan ustedes, también me lo pueden comentar ahí por el chat. ¿Cómo hacen para escribir o para estudiar? Por ejemplo, pienso yo en la gente de derecho que de repente tiene lecturas como súper densas y que se tienen que aprender de memoria, digámoslo. ¿Cuáles son los métodos que utilizan? Porque no basta con, por ejemplo, escribir toda la ley. Yo no me imagino que ustedes se dediquen a transcribir las leyes, a lo mejor lo que hacen es resúmenes, eh, no sé, yo tengo un amigo que estudia Derecho, les paso el dato, grababa, leía las leyes, las grababa, y después en sus tiempos libres, mientras iba en la micro, mientras iba en el metro, se iba escuchándolas todo el rato. Era un poco enfermizo, sí, pero era la única manera que tenía él para ir optimizando el tiempo e ir memorizando algunas cosas. Entonces él se grababa. Hay hay algunas personas que me están contando acá mapas conceptuales, destacar obviamente palabras centrales, hacer resúmenes, pero si ustedes se fijan, hoy día en la universidad nosotros sabemos que la escritura es un mecanismo para aprender, no es solamente un registro de control. Por ejemplo, en las pruebas escritas obviamente hay un registro y control para una nota, pero a lo largo de todo el semestre ustedes se habrán dado cuenta que la escritura es súper importante para poder estudiar. El tema de destacar las ideas centrales, distinguir cuándo una información es secundaria, cuándo una información es central, esa cuestión uno debería aprenderla en la escuela, ¿verdad? Y la PSU se encarga o se encargaba, la antigua PSU, ahora ya no se llama así, pero se encargaba de a lo menos como adoctrinarnos para poder aprender y mirar cuáles eran las ideas centrales de los textos. No sé cuántos pasaron por esa experiencia en los preuniversitarios, si es que hicieron preu, esa cuestión de ir marcando la idea principal, cuál es la idea principal por párrafo, etcétera. Son como ejercicios súper comunes. Pero nosotros sabemos que la universidad nos exige mucho más que solo marcar la idea principal, ¿verdad? Sino que es marcar esa idea, identificarla e interiorizarla, entenderla, entender a qué se refiere esa idea principal y después encima explicárselo a mi profesor. Entonces, la exigencia, por supuesto, que es mucho mayor. En el colegio, en el liceo, ¿verdad? Se propone un saber único, que es falso o verdadero. De hecho, no sé, y también me encanta que si me pueden contar, eh, si me pueden contar por el chat, ¿cuántos de ustedes se atrevieron alguna vez a decirle a algún profesor, oiga, ¿sabe qué? Yo no le creo mucho lo que usted me está diciendo. O alguno de ustedes cuestionó alguna vez alguna enseñanza que un profesor les dio. Porque en general, ¿cierto? Como que uno no cuestiona mucho lo que los profesores nos enseñan. De hecho, yo hoy día les voy a decir, la primera instrucción de la clase va a ser pongan en duda todo lo que les dicen. Incluso yo podría estar equivocada en algunas cosas. De hecho, cuando hay algo que no sé, prefiero decir que no sé e investigarlo y poder entregarles una respuesta más certera, pero muchas veces o la mayoría del tiempo como que uno no cuestiona mucho a los profes. Y por eso que los saberes se catalogan de esa manera, lo que es falso y lo que es verdadero. Lo que me entrega el profesor es lo verdadero. Y en la universidad, en cambio, se exponen o se proponen distintas perspectivas para un mismo fenómeno. O sea, por ejemplo, si yo estoy analizando un fenómeno educativo para las personas que estudian pedagogía, pongo estos ejemplos porque es más cercano para mí. Pero, por ejemplo, si estamos analizando el fenómeno de la equidad en educación, van a haber personas que van a pensar que la inequidad se debe, por ejemplo, a cuestiones políticas. Hay personas que van a pensar que la inequidad se debe a cuestiones económicas solamente. Hay otras personas que creen o van a creer que la inequidad se debe solamente a un mal planteamiento desde el sistema educativo. Entonces, las perspectivas son múltiples, las miradas son múltiples, dependiendo de cómo se entiende el fenómeno.
Pero en el colegio como que no se muestran muchas perspectivas para un mismo fenómeno. Es una teoría para cada cosa. De hecho, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando somos más chicos, cuando estamos en la enseñanza básica. Por ejemplo, cuando te enseñan a dividir. Generalmente los profesores de matemáticas enseñan un solo método. A mí mi papá me enseñó a dividir con la famosa resta. Y yo me acuerdo que en básica yo hice mi prueba de divisiones y me bajaron N la nota porque, y lo tengo en mi memoria, en mi retina, porque no ocupé el método que mi profesora de matemática me enseñó. O sea, yo llegué a todos los resultados con el método que me enseñó mi papá, pero me bajó la nota porque no seguí el método que me enseñó mi profe. Entonces, por ahí entonces nos vamos como encontrando con estos cuestionamientos. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Que yo aprenda o que yo solamente aprenda el método que el profesor me enseña? Eh, bueno, Cristóbal, algún día aprenderás a dividir. Eh, en fin, yo creo que por ahí, bueno, ahora los teléfonos todos los solucionan, chiquillo, en todo caso. Como que ya los procedimientos matemáticos los resuelve el teléfono, la calculadora del teléfono. Eh, pero obviamente hay saberes que yo estoy segura, por ejemplo, Cristóbal, que si tu profesor de matemática te hubiese enseñado más de un método, tú habrías aprendido a dividir. Pero si te enseñó un solo método, a lo mejor no era el más cómodo para ti. Entonces, siempre en el liceo o en los colegios, en la enseñanza básica y media, en general lo que ocurre es que nosotros como estudiantes nos tenemos que adaptar al colegio. ¿Ya? En la universidad, en cambio, uno lo que espera, ¿verdad?, es que ustedes vayan conociendo distintas perspectivas, distintas miradas y que se vayan encantando con alguna de todas esas miradas. Y por último, en la escuela el conocimiento se presenta de forma anónima y atemporal. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes les enseñan una teoría, no les dicen esta teoría es de Perico Los Palotes del año tanto. Quizás, a lo mejor, algún profesor tenía esa práctica, pero en general como que no se estila mucho eso de estar diciendo de dónde vienen las teorías. ¿Quiénes son los que más trabajan esa área? Yo diría que las matemáticas, ¿ya? Porque cuando, por ejemplo, pero eso es única y exclusivamente porque las teorías se llaman como el autor que las crea. Por ejemplo, el teorema de Tales. Yo sé que existe ese autor porque el teorema se llama como él, pero si el teorema llevara otro nombre, a lo mejor los profesores no incurrirían en la información de quién creó ese teorema o quién creó esa fórmula. En lenguaje, que es mi área, por ejemplo, cuando yo enseño los narradores, generalmente no explico de dónde sale esa teoría. No les digo, miren, en realidad existió un señor muy aburrido que inventó la teoría de los narradores. Eso no pasa. Generalmente el conocimiento en la enseñanza básica y media se entrega de manera anónima y atemporal, es decir, no se explica la época en la que surge. En historia se puede dar a lo mejor la excepción, obviamente, porque el área lo permite, pero en general como que el conocimiento no tiene tiempo y no tiene autor en la media. Y cuando llegamos a la enseñanza superior en la universidad, nos enteramos de que toda teoría, toda idea tiene un autor, ¿ya? Tiene una historia, surge en una época determinada, surge bajo ciertos contextos, y eso por supuesto que me hace entender de mejor manera la teoría. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay harto que discutir, hay harto que reflexionar en torno a las diferencias que existen entre el colegio y la universidad y por qué también resulta tan complejo este primer año, ¿ya? ¿Cómo construir tu conocimiento? Aquí hay un autor que es de apellido Wasserman, y es importante Wasserman porque ustedes van a tener que leer un texto de él, que por cierto ya está en aula virtual, y Wasserman nos dice lo siguiente, voy a leer esta cita, dice, tus ideas, conocimiento, análisis y pensamiento crítico son fundamentales, pero deben construirse sobre la base del conocimiento acumulado por tu futuro campo profesional con los modos de pensar, argumentar y presentar evidencia que les son propios. Eh, Aquí lo que hace Wasserman es hablar precisamente cómo las disciplinas se van nutriendo de nuevo conocimiento. ¿Ya? Porque de alguna manera u otra ustedes comprenderán que hay, por ejemplo la gente de derecho aquí me va a entender, hay ciertas cosas que las disciplinas necesitan enseñar. Por ejemplo, ¿por qué los de derecho estudian derecho romano? Si hoy día no estamos aquí funcionando con leyes romanas, me imagino yo. Pero ¿por qué todavía se sigue enseñando derecho romano? Ahí a lo mejor los de derecho, si es que están pasando por la aterradora experiencia de ese ramo, me pueden comentar. Pero en el ámbito, por ejemplo, del lenguaje, eh, ¿por qué a mí me enseñaron latín? Yo tuve un ramo de latín completo, un semestre completo aprendiendo latín. ¿Ustedes creen que hoy en día yo ocupo el latín para hacer clases? Por supuesto que no.
Pero cada ramo, como dicen ahí, eso de que la Fernanda dice derecho romano es mi trauma, Cristóbal dice terrible ese ramo, eliminemos derecho romano, cada disciplina tiene un ramo, ¿cierto? Que es medio terrorífico, ¿ya? Es terrorífico porque precisamente es como una tradición, es como una especie de tradición. Estos ramos que tienen como una tradición bien antigua, derecho romano, latín en mi caso, ¿para qué vamos a hablar de filosofía, no? Estoy segura que por ahí la gente de enfermería que está acá también tendrá cosas que decir respecto a sus ramos, pero claro que es complejo, o sea, existen ciertas disciplinas que nos enseñan este conocimiento remoto, antiguo, porque necesitamos entender nuestra disciplina, una manera de poder nosotros sentirnos identificados con lo que vamos a hacer a futuro finalmente. O sea, yo siempre tiro talla en torno al latín, porque yo aprendí latín. Obviamente, la gran mayoría del aprendizaje que yo desarrollé ya casi queda como lo mínimo, porque cuando uno no pone en práctica el aprendizaje se va perdiendo, la memoria va eliminando esos recuerdos, ¿verdad? O esos conocimientos, los va almacenando en la memoria a largo plazo y quedan como medio olvidados. Pero lo cierto es que no sé hablar latín fluido, aprendí a leer latín, así como casi cuando uno empieza a leer silábicamente en la escuela, así leía yo latín, porque tenía, o sea, así traducía el latín silábicamente, porque el latín tiene una lógica súper distinta al español. ¿Ya? Tiene un sistema de declinaciones, como todo un show, entonces sí, cuesta un poco, pero yo en ese minuto siempre me pregunté, ese fue el segundo año de universidad, y yo me pregunté por qué tengo que aprender latín si yo no lo voy a enseñar, no lo voy a pasar como contenido en el colegio, no lo voy a hablar en mi vida cotidiana, no voy a llegar a un carrete hablando, ¿cierto?, en latín, entonces, ¿por qué tenía que aprenderlo? Me costó mucho entender por qué, ¿ya? Yo diría que me terminé de convencer que era importante ya estando egresada, ni siquiera durante los años de estudio. Es cierto que hay ciertos ramos que son prerequisito para otros. Por supuesto, el latín era prerequisito de fonética y fonología española, pero en ese minuto yo no le veía como mucho sentido. Después le encontré el sentido porque resulta que empecé a entender que la manera en que yo me empiezo a impregnar de mi profesionalismo, de mi disciplina, es entendiendo su historia, sus tradiciones. Les voy a comentar, chiquillos, que tengo vecinos que están haciendo algunos arreglos, así que si escuchan ruido es eso. Pero lo cierto es que entonces las disciplinas se van impregnando de esa historia, de esa tradición. Y Wasserman dice entonces que todo tu conocimiento, toda tu capacidad de análisis, todas las formas que tú haces para argumentar, para defender tus ideas, todas las lecturas que tú tienes durante los 5 años de carrera, 6 años, los años que dure tu carrera, se van a poner en juego cuando tú después tengas que producir conocimiento nuevo para tu disciplina, porque en el fondo yo no estudio 5 años para aprender lo que otros dijeron de mi disciplina. Yo estudio 5 años para ser después propulsor de nuevas ideas dentro de mi disciplina. Entonces, por eso que aquí Wasserman dice algo súper importante que nosotros en este ramo lo vamos a recalcar hasta el cansancio. La argumentación, ¿verdad? La buena argumentación es la base para la gestación de conocimiento nuevo. Si yo no aprendí a argumentar en la escuela, lo van a hacer en este ramo. ¿Ya? Nosotros en un par de clases más vamos a ver el texto argumentativo y lo vamos a poner en práctica, vamos a dar algunas metodologías para poder argumentar bien. Pero lo cierto es que nosotros, para poder empezar a construir conocimiento nuevo, tenemos que saber argumentar. Y aquí viene de cajón una pregunta, me gustaría que la contestaran. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber argumentar para poder generar conocimiento nuevo? ¿Por qué será importante argumentar, defender una idea para poder generar conocimiento nuevo dentro de una disciplina? Los leo en el chat. O si quieren activar el audio, chiquillos, da lo mismo. Ustedes elijan la forma. Ya, dice Marión, porque si puedes defender una idea es porque la entendiste para la comprensión, dice María Ignacia. Geraldine dice debe ser creíble, se debe ser creíble. Bien, bien, por ahí va la cosa. Es como una mezcla entre todo lo que ya han dicho, ¿ah? Pero sí, la argumentación, uno tiene que pensar, y esto lo vamos a ver, lo voy a enseñar con pera y manzanas cuando entremos a la etapa de la planificación del texto.
pero existe como una especie, imagínense que el cerebro tiene una especie de escalera interior. Hay habilidades en torno a la lectura que son como más fáciles, por ejemplo, la tarea más fácil de leer es decodificar las letras, saber que cada letra representa un sonido, ¿cierto? Si yo veo, por ejemplo, en el chat voy a escribir, si yo veo este símbolo, el sonido de ese símbolo yo sé que es A, ¿verdad? Entonces yo decodifico un signo, que en este caso es la A, y le doy o le otorgo un valor oral, que es el sonido, la A. Si yo esa A la junto con otros símbolos, como lo que voy a escribir en el chat ahora, y yo eso lo reproduzco y digo árbol, ¿verdad? Porque en sonido se traduce a eso, árbol. Inmediatamente mi mente lo que hace es, a la par de estar decodificando, es imaginarme, ¿verdad? En mi cabeza lo que significa esa palabra. Y ahí entonces empezamos a hablar de comprensión. Entonces, nuestro cerebro tiene una especie de escalera. Hay como habilidades muy básicas en torno a la escritura, que son como las más sencillas y las fáciles de hacer, y mientras más yo voy subiendo escalones, más difícil se pone la cosa. La argumentación está en uno de los escalones de arriba, los más complejos, ¿ya? Resulta que nosotros cuando leemos un texto, lo decodificamos el tema de los símbolos, le otorgamos un significado y luego somos capaces de conectarlo con otras ideas. En el proceso de escritura lo que hacemos es precisamente eso. Yo defiendo una idea, expongo primero una idea, explico lo que es ese concepto, por ejemplo, educación. Explico lo que es la educación, de dónde viene el concepto, cómo nace, incluso podría recurrir a las raíces griegas para explicar el significado. Y luego me toca entonces defender una idea en torno a la educación. Yo puedo decir, por ejemplo, aunque la educación es un derecho, el Estado de Chile no lo garantiza para todos de la misma manera. Esa es una opinión. Y luego me toca defender esa opinión con argumentos y razonamientos. Y para eso yo tengo que ser capaz de identificar conflictos, analizar, tengo que ser capaz de expresar, de explicar y hacer un montón de procedimientos que están en un nivel superior. Cuando yo soy capaz de argumentar, soy capaz entonces de generar conexiones o nexos entre las ideas. Y así es como nace el conocimiento nuevo, pues si el conocimiento nuevo no nace de la nada, se gesta sobre la base de las tradiciones que existen en torno a nuestra disciplina. Por eso que era importante aprender latín, porque en algún minuto la gestación del latín, que finalmente fue lo que generó mi idioma, ¿verdad? El idioma, el castellano, y posteriormente ese castellano que llegó aquí a Latinoamérica se fue aún, digamos, deformando porque se mezcló con la cultura indígena que había acá. Entonces, el español chileno nosotros sabemos que es muy distinto al español argentino, al español colombiano, al español venezolano, porque cada cultura le da también una impronta a ese idioma. Lo cierto es que si yo no hubiese aprendido latín, yo no habría entendido cómo es que se generan esos cambios en la lengua. No habría sabido por qué el idioma sufre tantos cambios, no habría entendido bien. Entonces, hay ciertos conocimientos que son base, por supuesto que sí, pero esos conocimientos bases me sirven como impulso para generar este conocimiento nuevo que dice Wasserman. Entonces, eh, cuando hablamos de escritura, aquí hay un par de investigadoras. Solé es una de mis investigadoras favoritas en torno al desarrollo y la comprensión de lectura, y ellas dicen lo siguiente: en el proceso de elaboración y comunicación del conocimiento científico, leer y escribir son actividades que están estrechamente relacionadas. Era lo que yo les decía en un inicio, la lectura y la escritura son como hermanas, siempre van de la mano. Unas actividades que algunos autores han definido como híbridas. ¿Por qué? Porque cuando me toca definir cuáles son las habilidades que yo tengo que tener para poder escribir y cuáles son las habilidades que yo tengo que tener para poder comprender bien un texto, básicamente hablamos del mismo conjunto de habilidades. Por eso que se dice que es un género híbrido. Ahora, la escritura, como dice aquí, es un proceso recurrente y reiterativo. La verdad de las cosas, y esto responde como a una cuestión de tiempo, el no importa, Javiera, la clase va a quedar grabada, yo voy a subir después el enlace, ya a aula virtual donde dice anuncios del profesor. Ahí van a quedar colgados todos los links de YouTube. El proceso entonces es recurrente y reiterativo porque resulta que cuando yo escribo, antes de escribir yo tengo que planificar el texto. ¿Cuántos de ustedes, y aquí me gustaría también que en el chat me comenten, planifican el texto? Antes de escribir algo, un informe, un ensayo, lo que sea, se dedican a estructurarlo primero, antes de ponerse a escribir.
Luego de la preparación a la escritura viene el proceso de textualización, que es cuando yo me siento a escribir, ¿ya? Y luego cuando yo termino de escribir, viene un proceso de relectura para poder reescribir mi texto, es decir, para corregirlo, para poder editarlo. Entonces, si ustedes se fijan, este texto o este proceso de textualización, de escritura, es eterno. Yo reviso mis textos cuando escribo 2 veces o 3 veces, como máximo 3 veces, porque si lo leo una cuarta vez, le voy a corregir más cosas. Si lo leo una quinta vez, le voy a seguir corrigiendo cosas. ¿Por qué? Porque el proceso de escritura es eterno, no termina nunca, es cíclico. Lo cierto es que tiene que haber una fase de edición. Todos los textos deben sufrir ese proceso. Para Wasserman, una disciplina, dice él, es algo así como un conjunto de lentes mágicas que te dejan ver detalles que nunca habías notado o nunca habías podido comprender. Entonces, y por sobre todas las cosas, la disciplina es una especie de lente mágica que te permite ver cómo esas ideas se ajustan a lo complejo que es el fenómeno que tú observas. ¿Por qué Wasserman dice o utiliza esta metáfora de las lentes mágicas para explicar esto? Porque en el fondo, supongamos que yo estudio filosofía y estoy analizando el conflicto, no sé, analicemos los dichos del ministro de Educación desde la filosofía. La filosofía va a ver, va a tomar ese fenómeno y lo va a ver de una manera, ¿verdad? Desde lo que la disciplina le permite ver. Si yo digo desde la sociología, vamos a analizar el mismo fenómeno, los dichos del ministro de Educación sobre el retorno a clases. La sociología va a elaborar una idea distinta que le va a permitir concebir una opinión sobre ese fenómeno en discusión, pero lo va a considerar desde su propia área, por lo tanto los argumentos van a ser distintos. Supongamos que un profesor también quiere participar de esta discusión y quiere elaborar una crítica sobre los dichos del ministro de Educación. El profesor va a elaborar su argumento sobre la base de su propia disciplina. Es decir, la disciplina es un conjunto de lentes mágicos que te va a otorgar un vocabulario determinado que no lo vas a compartir con otra disciplina, y eso implica también obviamente, una forma de expresión distinta. Cada disciplina te va a otorgar una mirada del fenómeno, una mirada específica. Entonces, cuando tú te pones a discutir, por ejemplo, de economía con un contador, con un ingeniero, con un profesor, con un abogado, todos van a tener perspectivas distintas porque obviamente tienen una formación diferente, tienen una manera diferente de mirar este fenómeno. Y aquí ya nos vamos acercando al final de la clase. Ya aquí hay un desafío de lectura para la próxima sesión. Es importante la lectura porque la otra clase vamos a hablar sobre Wasserman. Entonces, el texto es súper amigable. La verdad es que es bien fácil de entender, no representa, ni siquiera tiene un vocabulario elevado. Lo que hace Wasserman acá es reflexionar sobre la escritura académica cuando uno inicia. Así que muchos se van a sentir súper representados por lo que él explica. Entonces, vamos a leer a Wasserman para la otra clase. Ahí está el nombre del texto, ustedes ya lo tienen en aula virtual y por seguridad se los voy a mandar por correo, ya por si acaso el aula virtual está con problemas. Y en aula virtual voy a habilitar esta tarea, que va a quedar como una tarea para que ustedes realicen durante la semana o incluso si quieren y están motivados para hacerla ahora una vez que termine la clase, que es elaborar un texto de 15 líneas, dice ahí, ¿ya? Máximo 15 líneas. Y ustedes se tienen que poner en la siguiente situación. Supongamos que aquí un diario, un periódico, está haciendo una investigación, ¿ya? Y para poder llevar a cabo esta publicación, lo que necesitan es recoger experiencias de distintos estudiantes universitarios de primer año, ¿ya? Como es el caso de ustedes. ¿Ya? Entonces, este diario les solicita a ustedes que escriban en 15 líneas en qué consiste lo que ustedes estudian, la disciplina que ustedes estudian, y que fundamenten con 2 argumentos por qué lo que ustedes estudian es importante para la sociedad, ¿ya? El único requisito, ¿ya? Es que ustedes ordenen el texto en introducción, desarrollo y conclusión. Ese es el único requisito estructural, ¿ya? Bueno, y considerando también la extensión de las 15 líneas. Pero tienen que tener en mente que esa publicación de texto que ustedes están haciendo está pensada para un periódico, ¿ya? Por eso que se les pone ahí el contexto de escritura.
Van a escribir ese texto, lo van a subir al foro que yo voy a habilitar en Aula Virtual, y una vez que lo suban, van a hacer lo siguiente. Van a meterse a un texto de un compañero o compañera y van a aplicar esta tabla o esta autoevaluación, ¿ya? Van a ver si el texto de la compañera o compañero explicó la disciplina de manera clara e informativa, si los argumentos son coherentes, pertinentes y dan cuenta de la relevancia social de la disciplina, y si el texto está estructurado de manera evidente, dice ahí, en un cuerpo dividido en introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, primero escribo, publico en el foro y luego busco el texto de un compañero y evalúo estas dimensiones, ¿ya? Entonces, supongamos que yo voy a leer el texto de Ignacio y digo, ya a ver, el texto de Ignacio explicó la disciplina de manera clara e informativa, le pongo entonces, ¿explica de manera clara la disciplina e informativa? Sí, le pongo ahí. Después, bueno, ahí puedo evaluar los dos argumentos juntos o por separado. Supongamos que Ignacio hizo bien los dos argumentos, entonces yo voy a poner, además, el primer y el segundo argumento son coherentes, pertinentes y explican la relevancia social de la disciplina. Pero supongamos que a mí me costó entender la estructura del texto de Ignacio, entonces lo que yo voy a decir como crítica, el texto no presenta de manera evidente la división de introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Y ahí ustedes pueden explicar por qué a lo mejor falló la estructura. Pero entonces tienen que hacer la evaluación de uno de los textos de los compañeros. Esta actividad yo la voy a revisar, voy a partir la próxima clase el próximo viernes con esto, ¿ya? Vamos a partir revisando esta actividad, mirando un poco, esto es como una especie de diagnóstico, ¿ah? No lleva nota, no se asusten, pero es para ir mirando en el fondo cuáles son las dificultades que van presentando al momento de escribir y considerando además que toda la primera unidad lo que vamos a hacer es reforzar la explicación y la argumentación, ¿ya? Eso es todo por hoy, ahí están las referencias bibliográficas sobre las que se sustentó la clase de hoy día. Y bueno, nada más que decir, espero que esta clase haya sido grata, que tengan una excelente tarde, por cierto, ha sido un gusto poder conocerlos, aunque sea bajo esta modalidad virtual, y es de esperar. Ahí. Yo sé que el horario nos ayuda mucho a estar como más activos, pero bueno, vamos a tratar de que las sesiones sean cada vez más interactivas, que podamos aprender. Yo sé que el ramo no tiene un nombre muy motivante, lo tengo súper claro, pero mi intención es que al menos ustedes puedan adquirir algunas herramientas que les ayuden a defenderse mejor con la escritura, ¿ya? Eso ha sido la clase de hoy, chiquillos. Les voy a mandar el link. Solo por esta semana voy a mandar las cosas por correo y las voy a subir en el aula porque el aula, como les expliqué, está súper inestable. Así es que el video lo voy a subir a YouTube durante la tarde y les voy a mandar el enlace a sus correos electrónicos. Paralelamente también, y si es que el aula virtual me lo permite, voy a dejar el enlace en los anuncios del profesor. Este es mi único horario para el diurno, ya tengo otro horario, pero para los vespertinos, que no les va a gustar en todo caso. No creo que se quieran levantar a las 10 de la mañana un día sábado. Los PPT ya están en el aula, mi niño. Mi niña, perdón, ya él. El texto de Wasserman está en aula. Es que me aparecen todos los mensajes, se me van subiendo rápido, entonces leí un nombre cambiado. Pero sí, toda la primera unidad está en aula virtual, incluso la primera evaluación ya está lista, está arriba, está en aula. No hay ningún secreto en este ramo, chiquillos. Todas las evaluaciones van con su rúbrica. Las rúbricas yo las socializo desde el día 1 con ustedes porque a mí me gusta que ustedes sepan cómo van a ser evaluados, ¿ya? El texto está en la carpeta que dice recursos. Ahí está el texto de Wasserman y no sé qué más hay ahí en esa carpeta. Me parece que les dejé un documento en Word que hice marcadores discursivos porque lo vamos a ocupar en las clases que vienen. Ya es como un regalo que yo les doy. Y no sé qué otra cosita más les dejé ahí. Hay también una carpeta, si ustedes en este ramo nos vamos a enseñar ortografía, nos vamos a enseñar muy detenidamente coherencia y cohesión, lo vamos a ver en algún minuto, pero vamos a hacer como una pincelada. Si ustedes reconocen que tienen problemas en esas áreas, hay unas guías de trabajo autónomo en aula virtual, que se llama guías de apoyo a la carpeta,
y ustedes pueden descargar ahí y trabajar desde la casa cuando tengan tiempo el tema de la ortografía, de la coherencia y la cohesión textual, que es súper importante al momento de escribir. Sí, ese archivo que dice conectores IMD, que significa marcadores discursivos, lo vamos a ir ocupando para los ejercicios futuros, ¿ya? Así es que les dejé también ese recurso ahí. No sé si hay alguna pregunta, chicos, me gustaría poder escuchar si tienen alguna duda, porque si no tienen ninguna duda, entonces damos por concluida la clase. Doy espacio para dudas, preguntas, consultas, sugerencias, todo a oídos. O, bueno, si me quieren escribir por el chat, ahí voy a estar leyendo. ¿No hay dudas? Ya, perfecto. Ah, podríamos hacer un grupo de WhatsApp para la sección. Luciano, ya que usted dio la idea, sería ideal que usted sea el administrador de ese grupo para que los compañeros puedan estar ahí, ya que somos de todos, son muchos de muchas carreras distintas, entonces no va a ser fácil reunir los datos. Si quieren, lo que podemos hacer, lo que yo puedo hacer es habilitar un foro en aula virtual para que vayan dejando sus números de teléfonos y Luciano los vaya incluyendo al grupo. Es bueno eso, ¿ah? Es bueno que tengan conexión la gente de la sección. Miren, lo de los conectores lo vamos a ver en la otra clase ya, porque ahí vamos a entrar de lleno al texto explicativo y ahí vamos a hacer un repaso de cosas que deberíamos haber visto en el colegio. Perfecto, entonces... perfecto, mejor todavía. Ya, voy a habilitar un foro para que Luciano deje el enlace y comparta el enlace de invitación al grupo de WhatsApp. Ahora, si lo puede hacer acá, sería ideal y después los otros días lo vamos replicando por si hay compañeros que no pudieron ingresar. Claro, pero vamos replicando el enlace. Lo vamos copiando todas las clases para las personas que se quieran unir. Podrías, no sé si es posible que lo hagas para poder compartirlo ahora por el chat. Me parece que tengo, sí se puede. Ya, vamos a darle unos minutos ahí al compañero para que nos mande el enlace del grupo y ustedes también ahí puedan tener comunicación porque eso va a ser súper productivo para ustedes, ¿ya? Porque de hecho yo podría, el administrador del grupo, como va a ser Luciano, podría yo incluso tener contacto con él y si ustedes tienen preguntas me las pueden hacer llegar. Si yo tengo que mandarles información de repente un poco rápido y el correo electrónico, no sé, no estoy en el computador o se me hace más difícil, podría yo mandárselos a él y él transmitírselo a ustedes. Ya, ahí está. Ahí mandó el enlace el compañero para que todos ingresen al grupo de la sección. Si quieren lo pueden copiar el enlace y después pueden ingresar. Pero bueno, agradezco mucho, chiquillos, la proactividad. ¿Ah? Esa cuestión es muy importante para todo en la vida en realidad. No solamente para la universidad, para todo. Ser proactivo es una capacidad que siempre es muy bienvenida. Así es que esa ha sido la clase de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Siempre las clases van a ser a las 3:30. En realidad, en época normal, esta clase parte a las 3:20. Pero vamos a dejar de las 3:30 en adelante. La tarea va a estar habilitada. Nosotros tenemos clase el día viernes, por lo tanto, van a tener hasta el día jueves para poder enviarla. ¿Ya? Yo el día jueves en la noche bien tarde, a eso de las 10, 11, me voy a meter al aula virtual para ir mirando los textos que escribieron y en la clase, la primera clase, yo voy a comentar esa actividad. Voy a mirar cuáles fueron los errores o en qué se tienen que fijar a futuro. Vamos a tomar algunos ejemplos para ir explicando algunas cosas de la clase que viene. Entonces, hasta el jueves, ¿ya? Se sube al foro del aula virtual. ¿Perfecto? Listo, chicos, ha sido un gusto, que tengan excelente fin de semana, traten de descansar, traten de dormir, porque eso después se valora mucho cuando no podemos hacerlo, ¿ya? Un saludo para todos, ha sido un gusto poder conocerlos. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, Alejandro, trataré de tener un buen fin de semana. Chao, Ya, profe, gracias. chao, gracias.